Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad, mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Y Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí, no me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí, no me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí, no me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Buenos días, amados hermanos.
Este domingo 9 de mayo, al ser las 10 de la mañana, vamos a iniciar nuestro culto virtual. A raíz de que Liberia ha sido declarada zona naranja, hemos decidido suspender nuestros cultos presenciales hasta que la situación se normalice, pidiéndole a Dios que esta pandemia no cobre vidas humanas y que nuestro pueblo se mantenga sano. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos amados, vamos a reflexionar esta mañana sobre un pasaje muy hermoso de la palabra que está en Colosenses capítulo 4, versos del 1 al 6. Dice así la bendita palabra de Dios: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En este momento, hermanos, vamos a orar para poner en manos del Señor esta reflexión. Le vamos a pedir que esta palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos hacerla rema en nuestra vida, que podamos vivir esta palabra, porque es una palabra hermosa, de exhortación. Pablo, en este caso, nos permite ver cosas que aún hoy se siguen aplicando, siguen vigentes. Padre, te damos gracias esta mañana por esta palabra que has puesto en nuestro corazón para compartirla con tu pueblo. Haz que todos aquellos que nos ven por Facebook Live, así como los que nos ven por medio de los chats de la iglesia, te pedimos, Padre, que cada uno interiorice la palabra que vamos a compartir. No lo que diga el predicador, que eso es absolutamente irrelevante. Lo importante, Señor, es lo que nos revela tu Santo Espíritu. Sabiendo, como sabemos lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón hasta partir el alma y el espíritu. Porque tú, Señor, eres un Dios santo, justo y verdadero. Te adoramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, vamos a reflexionar sobre este pasaje que hemos leído y que nos ofrece muchas ideas, pero vamos a centrar nuestro interés en 5 aspectos de este texto tan corto pero tan hermoso. Yo quisiera que estemos unidos sin apartarnos de la bendita palabra de Dios. Una idea importantísima es que lo que nos dice el verso 1 del capítulo 4 de Colosenses: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hermanos, estamos hablando del contexto del primer siglo. En el primer siglo estaba vigente la institución de la esclavitud. Muchos se preguntan por qué la iglesia de ese tiempo no combatió la esclavitud. Y no es que no la combatió porque estaba un enemigo sumamente poderoso que era el Imperio Romano. Pero si leemos la carta de Filemón, nos daremos cuenta que para Pablo
aún en medio de la esclavitud debía prevalecer el amor fraternal, el amor entre hermanos. Haced justo y lo que es recto delante de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos dice prácticamente lo mismo, Miqueas 6:8. ¿Qué nos dice Miqueas 6:8? Oh hombre, Él, refiriéndose a Dios, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, debemos mirar nosotros con ojos del siglo XXI lo que la palabra nos enseña. Porque la palabra de Dios es estable como los cielos. Y en este sentido, nosotros debemos llevar este pequeño verso que hemos leído del capítulo 4, verso 1 de Colosenses, para reflexionar sobre lo que es justo y recto. Preguntémonos, si tenemos empleados trabajando con nosotros, si tenemos una empleada doméstica que trabaja con nosotros, ¿le pagamos el salario justo? ¿Le pagamos las cargas sociales? ¿Le pagamos vacaciones? ¿Le pagamos aguinaldo? Hermanos amados, muchos extranjeros vienen a Costa Rica buscando trabajo, porque quizá en sus países de origen no tienen las condiciones que tenemos nosotros, gracias a Dios, en Costa Rica. Preguntémonos, ¿nos aprovechamos de que son extranjeros, que muchas veces no tienen derechos porque su situación migratoria no es regular en nuestro país? ¿Nos aprovechamos para pagarles cualquier tontería como salario? Preguntémonos, hermanos, ¿sabe por qué? Porque Dios es justo. Y usted puede anotar desde el Antiguo Testamento que Dios manda al pueblo de Israel a velar por las viudas, por los huérfanos y por los extranjeros. Y les recuerda a Dios, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Israel fue esclavo en Egipto. E Israel vivía bajo condiciones terriblemente duras. Lo sabemos por lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro del Éxodo. Hermanos, ser justos y rectos, cuando Pablo se refiere a los amos, obviamente el concepto de amo pues no está adaptado a nuestro contexto, a nuestra realidad, pero la idea, la esencia del mensaje es la misma. Si tenemos gente a cargo, si tenemos gente que trabaja con nosotros en el trabajo o en la casa, el trato para estos hermanos debe ser un trato justo, debe ser un trato recto. Y en este sentido, pongamos atención a esto. Dios nos pedirá cuentas. Si usted, hermano amado, tiene trabajando en la casa una empleada doméstica y no le paga lo que la ley exige, usted está en problemas no con ella, está en problemas con Dios. Porque Dios es un Dios que no se hace de la vista gorda. A Dios nadie lo puede engañar. La Biblia lo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted cosecha lo que siembra, yo cosecho lo que siembro. Y cada uno debe dar cuentas a Dios de sus actos, de su justicia. Amamos misericordia, amamos al huérfano, la viuda y el extranjero. Amamos a aquel hermano que como en la parábola
del publicano, en la parábola de aquel hombre que fue garroteado literalmente por unos ladrones, pasamos de largo? Hermano amado, Dios quiere de nosotros un trato justo, recto para todas las personas. Que esta palabra no la olvidemos, que esta palabra nos confronte, nos exhorte, porque en la forma en que yo trato a la persona que trabaja conmigo, quiero ser tratado o debo ser tratado. Hermanos, una segunda idea muy importante es perseverar en la oración con acción de gracias. En este pasaje podemos nosotros notar que Pablo nos habla de dos momentos de oración. Uno que podríamos llamar la oración general, cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por los que están en los hospitales con asistencia porque no pueden respirar, en la unidad de cuidados intensivos, o que están en los hospitales atacados por el COVID-19. Perseverar en la oración. Es la misma idea que Pablo nos transmite en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Hermanos, en estos tiempos de pandemia, cuando muchos no volvieron al templo por miedo a contagiarse, lo cual es entendible, lo que no es entendible es que los vemos en las playas, en los supermercados, en los parques, y ahí curiosamente nadie se contagia, pero en la iglesia sí. Pese a que nosotros en las iglesias tenemos protocolos bien estrictos para que nadie se contagie. Pero esa es una cuestión personal. Hermano, de mis actos yo le doy cuentas a Dios. De los suyos usted le da cuenta. Mi obligación de pastor es advertirle, porque la palabra dice en la carta a los Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano amado, en estos tiempos de pandemia, este pasaje de Colosenses capítulo 4, versos del 1 al 6, nos exhorta a la oración. Yo me pregunto, no entiendo muy bien por qué no vamos al templo, pero supongamos que lo entendemos. Me pregunto, usted no va al templo, pero me imagino que tiene en la casa una activa vida de oración. Me imagino que la familia se reúne a orar, se reúne a implorar por los enfermos, se reúne para pedir a Dios que pase esta pandemia, porque le digo algo, hermano, si usted además de que no viene al templo, tampoco ora, yo quiero decirle, y se lo digo con todo cariño, a veces yo quisiera decir las cosas con suavidad, pero en ocasiones esto es un poco difícil. Le quiero decir que si no venimos al templo, si no oramos en la casa, estamos llevando una vida temeraria, una vida irresponsable, porque en tiempos de pandemia, en vez de alejarnos de Dios, lo que tenemos que hacer más bien es acercarnos más a Dios. No olvidemos, hermanos, que Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. La oración es la manera más rápida que tenemos para acercarnos a Dios. Una pandemia no ocurre todos los días. Históricamente las pandemias se presentan más o menos cada 100 años. La última fue hace 100 años, la gripe española, que mató
alrededor de 40 millones de personas. Oiga bien, 40 millones de personas. Las muertes registradas, no sabemos las que no se registraron. Hermano amado, hermana amada, yo lo exhorto, la exhorto a que busquemos a Dios en la intimidad de nuestro hogar, en oración, en ruego, en acción de gracias. Les decía que Pablo aquí nos habla prácticamente de dos tipos de oraciones. La oración general, que es orar por los enfermos, orar por nuestro país, orar por los países hermanos que están pasando dificultades, como en este caso Colombia, que hay una efervescencia social muy grande y tenemos que orar por un país tan hermoso, tan amado como Colombia, para que Dios dé sensibilidad espiritual, para que Dios se glorifique y haya acuerdos entre las partes en conflicto. Y la otra parte, el otro tipo de oración que Pablo nos exhorta a realizar, es un tipo que yo llamaría de oración misionera. Y esta parte del texto es hermoso precisamente porque nos muestra a Pablo, el apóstol de la gentilidad, nos muestra a Pablo en lo que es esa vocación, en lo que es ese denuedo, esa pasión que Pablo le pone a la misión. Y es que no olvidemos, hermanos, no olvidemos que Pablo estaba preso. Cuando Pablo escribió la carta a Colosenses estaba preso. Los expertos no se ponen de acuerdo dónde estaba preso, pero pareciera que el lugar donde estaba, por lo que dicen la mayoría de los estudiosos de la historia bíblica, era que estaba en Roma, preso en Roma. Estaba con Silas. Y era tal la pasión que sentía Pablo por la predicación del Evangelio, por lo que él llama el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es el Evangelio que ha de ser predicado a toda criatura. Pablo estaba preso, estaba en la celda más profunda y estaba en el cepo. No está claro si era el cepo en los pies o el cepo en la cabeza, pero estaba preso y además encadenado y en el cepo. Y en medio de esa zozobra, en medio de ese contexto, Pablo y Silas cantaban. Hermano, esto cuando uno lo lee, al menos a mí, se me eriza la piel. Estaban presos y Pablo y Silas cantaban. Y oiga lo que dice la palabra. La palabra en Hechos 16 del 24 al 25. Voy a leer solo una partecita al final. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Evangelización. Los presos los oían. Los presos estaban sufriendo como Pablo y Silas, pero los oían cantar al Dios de los siglos, al Dios eterno y misericordioso. Los oían cantar. Qué hermoso gesto evangelístico, qué hermoso gesto misionero de Pablo, cuando con Silas cantaban en la prisión. Hermano, eso se llama pasión por el Evangelio, pasión por el misterio de Cristo, pasión por la obra, pasión por Cristo. Pablo y Silas cantaban. Yo me voy a hacer una pregunta personal.
¿cómo reaccionaría yo? Me pongo en primera persona. ¿Cómo reaccionaría yo si estuviera preso por el Evangelio? Me da pena decirlo. Pero probablemente estaría quejándome y reclamándole a Dios por mi precaria condición de prisionero. Pablo y Silas, en medio del sufrimiento, cantaban al Señor. Esa pregunta yo me la hago. Probablemente estaré quejándome y reclamándole a Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano mío, hermana mía, ¿qué haría usted? ¿Cómo estaría usted si estuviera preso por Cristo, presa por Cristo? Contéstelo usted, porque cada uno reacciona de diferentes maneras. Y en este sentido, hermanos amados, la enseñanza de Pablo es clara. Él pide, vean lo que dice la palabra, lo voy a leer de nuevo porque es importantísimo. Orando también al mismo tiempo por nosotros, se refiere a él y a Silas, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Estaba preso y estaba pidiendo puerta para la palabra. Él no sabía si iba a ser liberado o cuándo iba a ser liberado, pero pedía oración para que Dios abriera puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Estaba preso. Y en medio del sufrimiento de la prisión, Pablo pide que oren por él para que Dios le abra puerta a la predicación del misterio de Cristo, a la predicación del Evangelio. Hermanos, otra idea que tenemos en este pasaje es lo que nos dice la palabra en el verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Yo creo que el ejemplo que hemos puesto de Pablo en la prisión, cuando los presos lo oían, eso es justamente andar sabiamente como para con los de afuera, redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando el tiempo. No dejar pasar ninguna ocasión para testificar de Cristo. Porque, hermanos amados, no podemos ser cristianos del servicio secreto. No podemos ser cristianos de esos que nadie se entera que caminamos en la verdad. A un cristiano se le nota por su pasión, por su denuedo, porque no pierde tiempo para compartir el Evangelio. Y es que, hermano amado, hermana amada, en los tiempos que corren, en medio de una pandemia, cuando ya hay cientos de miles de muertos, no podemos hacerlas del avestruz, de esconder la cabeza en la arena. Todo lo contrario, es cuando más debemos mostrar al mundo quiénes somos. Somos los herederos de la promesa. Somos los hijos de la Jerusalén celestial, como dice la carta de Efesios, nuestra verdadera madre. Hermanos amados, es tiempo. Es tiempo de mostrarle al mundo que somos de Cristo. Es tiempo de mostrarle al mundo que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. Porque como dice la carta de Romanos, es poder de Dios para todo aquel que cree. Pablo pide que oren por él para trabajar en las misiones estando
preso. Y es que le digo algo. Uno se pregunta, proclamar el Evangelio, y usted podría decir, pero ¿cómo voy a visitar gente para hablarle de la palabra si estamos en medio de una pandemia y nos podemos contagiar? Tiene toda la razón del mundo. No debemos visitar a nadie, ni a nuestros familiares, para evitar contagios. Pero le digo algo, ¿para qué puso Dios en nuestras manos la tecnología? La tecnología es para eso, para evangelizar. Usted puede tener una célula virtual, usted puede reunirse con gente inconversa o con hermanos para hablar de la palabra. Yo le doy gracias a Dios por una experiencia que está llevando a cabo el hermano Ronnie Quijano. Hoy domingo a las 6 de la tarde, y se puede conectar el que quiera, hoy domingo a las 6 de la tarde, Ronnie con un grupo de hermanos va a realizar un culto virtual. Nada más lo que hay que hacer es conectarse a la red que Ronnie utiliza, que es en este caso Meet. Y van a estar, o vamos a estar, yo espero acompañarlos, vamos a estar muchos ahí, reunidos, escuchando al hermano Gerardo, desde Nicaragua, quien nos va a predicar acerca de la bendita palabra de Dios. Hermanos, no hay excusas. No podemos visitar físicamente a alguien, pero sí lo podemos visitar virtualmente, mediante alguna de las plataformas gratuitas que hay para conversar de la bendita palabra de Dios. El texto que hemos leído termina con una idea. Termina con una idea que dice lo siguiente: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, una palabra con gracia, sazonada con sal. ¿De qué nos habla en el fondo esta expresión? Nos habla de nuestra actitud para predicar el Evangelio. ¿Qué pasa cuando un predicador es aburrido, que no transmite ese fervor, esa emoción que da el hablar de Cristo, el hablar de la palabra de Dios? La gracia aquí tiene dos acepciones. Primero, la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y por otro lado, gracia lo podemos entender también como cuando predicamos, la gente pone atención porque lo hacemos apasionadamente, con gracia, sazonada con sal, que utilizamos palabras que le lleguen a la gente. No esas prédicas aburridas, centradas en el predicador, sino una prédica dinámica, centrada en la palabra, centrada en Cristo, porque quien predica es absolutamente irrelevante. No importa que más tarde o mañana se olviden de quién predicó una palabra, pero es importante que recuerden todos aquello que se predicó, la bendita palabra de Dios. Hermanos, nosotros estamos llamados a predicar la palabra con entusiasmo, con denuedo, con interés, con gozo. Como dice Pablo, estad siempre gozosos. Esto es difícil, porque a veces la angustia, la enfermedad, un dolor físico o moral pueden afectar nuestro estado de ánimo. Pero hermanos,
como le dijo el ángel a Elías, levántate y come, porque largo camino te espera. Un cristiano nunca puede darse por derrotado indefinidamente. Podemos tener un bache espiritual. Podemos tener momentos en que nos sentimos derrotados. Pero escuche la palabra. En esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Además, Cristo nunca nos prometió un lecho de rosas. Cristo nos habló de que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. A veces queremos maravillas, milagros, cosas extraordinarias, que Dios puede hacerlas, pero le digo algo para que se acostumbre a esta idea. Los milagros y las maravillas no son el objetivo de la venida de Cristo a la tierra. Si usted está pensando que Dios quiere hacer en su vida solo milagros y maravillas, hermano, de una vez siento decepcionarlo. Esos son elementos que usó Cristo para traer el reino de los cielos, para que la gente lo buscara, para que la gente se complaciera en la verdad. Pero lo que Dios quiere de nosotros, esencialmente, ¿sabe qué es? Que usted y yo caminemos en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Quiero hacer un breve resumen, hermano amado, hermana amada. Hemos hablado de 5 temitas cortos. Hacer lo justo y recto es un mandato para todo cristiano. Perseverar en oración con acción de gracias, dando gracias a Dios en todo, dice Pablo. Orar para que el Señor abra puertas para la palabra misionera a todos nosotros, porque todos somos misioneros. Nadie puede esconderse de la gran comisión. Hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda criatura. En Hechos capítulo 1, verso 8, ¿qué nos dice la palabra? Hechos 1:8. Vean lo que nos dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos también, y esta es la cuarta idea, redimir el tiempo. Y que nuestra palabra, cuando la compartimos, la palabra de Dios, sea con gracia y sazonada con sal. Hermano amado, oremos para que Dios prospere la palabra que hemos compartido esta mañana. Padre amado, esta mañana, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Nos has permitido compartir un trozo de tu palabra que es como un bálsamo, Señor, que llena nuestra mente, nuestro corazón y que alimenta nuestro espíritu. Señor, permítenos gozarnos en ti, en tu palabra, con pasión, con denuedo, con entusiasmo, porque tuyo son el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos amados.